¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Fue una bendición? ¿Algunos recibieron palabras? Bueno, de Kenia hasta por teléfono le mandamos un vídeo de que oraron por ella y no estuvo. O sea, y sí, oraron por las rodillas y le escribió, oye, ¿te pasa algo con la rodilla? Y me dice, sí, la rodilla derecha, creo. Entonces, o sea, que sí fue atinada. Pero bueno, hoy quiero hablar un poco el tema de las profecías y, o sea, ¿a dónde es el año pasado? ¿Quién se acuerda de Roberto y Olivia Valero? Estuvieron con nosotros a eso más o menos de noviembre. ¿Se acuerdan? Pues ellos estuvieron aún dando palabras proféticas, o sea, bueno, fue un buen tiempo. Luego, ¿quién se acuerda? En finales de febrero estuvo Salomón Valdés. ¿Se acuerda alguno? Y la semana pasada Gerardo Yarto. O sea, y cada uno de ellos, pues la verdad que tiene don profético y estuvieron dando palabra a la iglesia, estuvieron dando palabras a ¿qué hago con la profecía? O sea, no sé si a ti has recibido palabras de profecía, igual en estos meses, igual antes, o estoy seguro que tarde o temprano vas a recibir alguna palabra de Dios. O sea, y muchas veces Dios nos habla directamente y muchas veces lo hace o sea, yo creo que lo hace primordialmente a través de nosotros, nos quiere hablar directamente, pero también muchas veces habla a través de otra persona. Y hoy quiero hablar este tema de, o sea, ¿qué hago con la profecía? O sea, he recibido palabra y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con el tema? Y bueno, si alguno se tiene que ir, igual nada más mira abajo, dice, recibe, pesa y responde. Ya con eso nos vamos a casa. Pero realmente, o sea, mucho de lo que voy a estar hablando cae sobre eso. O sea, tengo 5 puntos, pero cae realmente sobre estos 3, que es recibir, es pesarlo y luego es aún responder. ¿Qué vas a hacer con eso? Y pues hoy quiero hablar como el tema. Y no sé si alguno, ¿quiénes han recibido? O sea, no sé si alguno ha recibido una palabra de Dios que te ha hablado directamente y luego lo has malinterpretado o no lo has tomado, te has acelerado o diferentes cosas. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Sí? Bueno, pues les comento mi historia o no. Cuando me pasó a mí me pasó. Yo me acuerdo en el 2004, yo en ese tiempo, o sea, aunque crecí aquí unos años en España, pero estuve también unos años fuera. Y yo me acuerdo en el 2004 yo estaba en Miami y yo sentí claramente que Dios me habló de volver a España. Y, o sea, ¿y qué creen? ¿Qué pasó? ¿Se lo pueden imaginar? Pues yo me fui a tocar puertas, a buscar el tema legal para volver a España. También hablé con mi liderazgo, los líderes que tenía en ese tiempo. ¿Y qué crees? Dios me habló de venir y ¿qué crees que pasó? Se me cerraron todas las puertas. O sea, el tema legal, no se podía en ese momento, que no. Yo, vale. O sea, ya digo, bueno, hablo con el liderazgo, dicen, no es tiempo de salir, no es. Y así, o sea, una y otra cosa. O sea, yo la verdad que en ese momento, digo, oí mal. No sé si a alguno le ha pasado que ha oído palabras de Dios o le han profetizado y dices, es que oí mal. Es que esto, por aquí no va la cosa. O sea, y honestamente yo me olvidé de la palabra. Totalmente se me fue, no lo pensé más, dije, no hay salida, por ahí no era, escuché mal, aquí me quedo. Y la verdad que pasó un año y al año siguiente, pues con el liderazgo estaban haciendo algunos ajustes, algunos cambios. Y pues yo estaba en un grupo, de grupo pequeño, y lo que me estaban diciendo, querían ponerme, o sea, el líder se me acercó y me dijo, oye, queremos hacer unos ajustes, nos gustaría ponerte a ti como un líder de uno de los grupos y poner gente debajo tuya.
Yo honestamente al momento contesté, dije, espérame, déjame orarlo, déjame pensarlo y ya te respondo. O sea, creo que ni pasó el día y esa misma tarde, yo sentí claramente, teníamos una reunión, no sé si era un miércoles o un viernes, ya ni me acuerdo, pero teníamos una reunión, y en esa reunión yo sentí claramente que Dios me dijo lo siguiente: no vas a ser líder del grupo y no te vas a quedar. ¿Y qué crees que hice con esa palabra? Yo inmediatamente, lo cambié porque ya había dicho, ya aquí me quedo, ya no me voy. Entonces, ¿qué hago? Pienso, lo que Dios me está diciendo, si no quiero ser líder del grupo, para afuera, me voy, me echan de aquí. Es lo que se me metió a la cabeza. Y entonces, teniendo eso en mente, ¿qué crees que hice? ¿O qué quería hacer? Lo primero que quería hacer es ir con mi líder y decirle, sí, voy a ser el líder del grupo, sin problema. Vamos a que no se cumpla esa parte, la primera parte, y así la segunda tampoco se cumple. Pero no me dio ni oportunidad de hablar con el líder y ya, cuando viene a hablar conmigo ya me dice, no, pues hemos hecho unos ajustes y te vamos a poner en este otro grupo. Y, bajo este otro liderazgo. Yo dije, la palabra. No voy a ser líder y no me voy a quedar. Y en ese momento, lo que hice, ya empecé a investigar, moverme. El año anterior, 2004, había hablado con el liderazgo, con los que tenía por encima y me habían dicho, no. Y esta vez voy con el liderazgo, voy con la gente que tenía encima, los que tenía alrededor. ¿Y qué crees que me dijeron? Sí, adelante, ya es la hora, adelante. Tenía un contrato en la vivienda, creo que apenas llevamos, no sé si la mitad, pero nos quedaban mínimo otros 6 meses o no sé cuánto para cumplir el contrato, y si no, si salíamos antes de tiempo, pues lo que se pone al principio es que lo perdíamos, que eran no sé si $1,000, no era una cosa pequeña. Pero cuando voy a hablar con ellos, me dicen, no, es que queremos vender estos pisos, estos apartamentos, entonces te anulamos el contrato, te devolvemos la fianza. Entonces, a mí me sorprendió porque de repente, de un no, de repente todas las puertas se me abrían. Todo empezó a cambiar, me fui a alquilar un remolque, un de esto para poder meter las cosas, para hacer la mudanza, porque iba a llevar las cosas a unas pocas horas, unas 24 horas de viaje. Sí, que es pequeño Estados Unidos. Pero, alquilé un remolque para llevar las cosas y iba a llevarlo con un coche que tenía. Empecé a tener problemas con el coche. Cuando voy a llamar a confirmar el remolque para llevar todo, me dicen, lo sentimos mucho, pero no hay. Y ya habías hecho, y como ya había hecho el contrato, me tenían que cumplir. Dice, mira, no hay, pero lo que te podemos dar es un camión al mismo precio. Te digo, fue un milagro por un lado, por otro lado, es que se abrieron las puertas totalmente diferente. Bueno, y esa es un poco la historia de cómo volví a España en el 2005. Pero muchas veces, a mí me pasó es que escuché la palabra correcta, pero se me cerraron las puertas. Y a veces pasa eso, que tenemos palabras y son las palabras correctas, pero a veces no es el momento. A veces aún es el momento y malinterpretamos lo que escuchamos y queremos hacer ajustes. Entonces hoy quiero hablar principalmente de esto, porque muchos hemos recibido palabras, aún como personas individuales, pero aún como iglesia hemos recibido palabras. Entonces vamos a estar hablando sobre eso. ¿Qué hago con lo que he recibido? Entonces, hoy quiero hablar, realmente son estas, resumido, lo que vamos a hablar es esto: recibe, pesa y responde. Pero voy a estar dando 5 diferentes puntos, porque creo que cada uno da un aspecto, un entendimiento sobre ello. Pero número 1 es recibe con humildad. La profecía no se debe de despreciar.
O sea, yo sí creo, o sea, profecía realmente es la palabra de Dios. Dios está hablándote a través directamente o también a través de otra persona. O sea, muchas veces no se conecta cuando Dios te habla directamente como profecía, pero yo creo que al final es lo mismo. Dios te está hablando a través de otro o directamente, pero te está hablando. Entonces la profecía no se debe de despreciar. Honramos la profecía recibiéndola con humildad. No es obediencia a ciegas, porque a veces, o sea, a veces malinterpretamos, no entendemos, no tenemos toda la información. Entonces, no es a ciegas, sí tenemos que pesarlo. Aún eso recibe, pesa y aún responde. En primera de Tesalonicenses 5, 19, 22 dice lo siguiente: no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Entonces tenemos que pesarlo, recibirlo y pesarlo. O sea, ¿es bueno o es malo? Retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Les suena eso? Primera de Corintios 14, 13 dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Y luego en el 3 dice, en cambio, el que profetiza fortalece al otro, los anima y los consuela. La primera respuesta cuando recibimos una palabra no ha de ser miedo o ser cínico, cinismo, sino debemos de recibirla aún con humildad. Si creemos que el Espíritu Santo todavía habla, entonces necesitamos suficiente humildad para recibir. Entonces, pero recibir no es lo mismo que actuar de inmediato. Porque, o sea, yo sí creo cuando Dios habla, uno es la palabra correcta y el otro es el tiempo correcto, el kairos, el momento idóneo de Dios. Entonces, no es lo mismo recibir y luego actuar de inmediato, sino tenemos que pesarlo. La profecía no es solo un ánimo emocional. La verdad es que nos puede fortalecer, animar, consolar, corregir y guiar. Pero quiero dar una nota porque a veces uno escucha corrección y ¿qué? Le da yuyu, da miedo. O sea, muchas veces tenemos miedo de corrección. ¿Por qué? Cuando nos arrepentimos, muchas veces porque nos han pillado. ¿Sí o no? O sea, es que nos pasa a cada rato con Gabriel. Le corregimos, le decimos y lo primero, perdón. Pero perdona porque me has pillado. Si no me pillas, me da igual, sigo en lo mismo. Pero la corrección de Dios siempre es redentora. No es con un propósito de exponer, de avergonzar, sino tiene el propósito de restaurar. Nos lleva al arrepentimiento, a la obediencia, a la sanidad, a la claridad y una entrega más profunda a Dios. Yo personalmente creo que tenemos que tener cuidado con una profecía forzada. O sea, a veces hay ámbitos, ciertos ambientes donde se siente que tienes que dar una palabra. No sé si alguna vez lo has sentido, como que tengo que decir algo. No sé qué decir, pero me siento incómodo, tengo que hablar. Yo creo que es tan importante a veces necesitamos quedarnos callados, en silencio. Pero creo que tenemos que tener cuidado cuando se forza algo. La profecía no es algo que fabricamos para demostrar que somos espirituales. Es algo que administramos cuando el Espíritu Santo nos habla. Aquí tengo escrito, dice, la profecía no se debe forzar por presión, se debe administrar por sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces, el punto número 1 es recíbelo con humildad. O sea, la verdad, creemos que Dios, o sea, hay debate allá afuera a veces de que sí o no hay profecía el día de hoy. Yo creo que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando, nos habla directo y habla a través de profetas. O sea, y Dios sigue hablando. Entonces, para mí es cuestión de recibir y recibir con humildad. Tenemos que estar atentos a escuchar. Punto número 2.
Espésalo con la palabra. La profecía se tiene que pesar. Vemos en 1 Corintios 14, 29, dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Otro pasaje, 1 Corintios 13, 9, dice, ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. En Gálatas 1:8 dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otras buenas noticias diferentes de lo que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Sí saben que se han formado religiones porque un ángel ha traído revelación nueva? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué tenemos que hacer con la palabra? Con palabras proféticas. Pesarla. ¿Está de acuerdo? ¿Está alineada con la Biblia? ¿O es una revelación nueva, diferente? Porque, Dios no cambia. Quizás, vemos que Dios actúa diferente o tiene diferentes estrategias para diferentes momentos, pero Dios sigue siendo Dios. Vemos, aún por ejemplo en Jericó, ¿cuál fue la estrategia? Rodearon los muros una vez por día, el 7º día lo rodearon 6 veces y la 7ª vez, ¿qué hicieron? Trompetas, júbilo. ¿Y qué pasó? Las murallas se cayeron. Se volvió a suceder. Pero sin embargo hay principios, cosas que vemos que no cambiaron. ¿Fue por la obra del hombre que conquistaron Jericó? ¿O fue por Dios? Y podemos ver a través de la historia, aún a través de la Biblia, si un hombre se intenta llevar la gloria, no es Dios. Pero cuando Dios se lleva la gloria, es que vemos claramente que sí fue Dios. Tenemos que pesar la profecía. Pesar la profecía no es incredulidad, pesar la profecía es obediencia. Tenemos que pesarlo. La persona espiritual no es la que acepta toda palabra. La persona espiritual es la que discierne lo que viene del Espíritu. La profecía tiene que estar alineada con la palabra de Dios. No nos va a llevar a algo contra de Dios. No va a haber una palabra profética que nos va a llevar en contra de Dios, contra las Escrituras o contra el carácter de Cristo, ni contra aún los frutos del Espíritu Santo. A veces pueden haber frases o cosas que llamen la atención. Y un ejemplo, pienso en Noel McKinney. Él nos comentaba, nos dio el ejemplo de una vez le vino, había una persona que Dios le dio una palabra para esta persona. Pero ¿sabes cuál era la palabra? Peter Pan. ¿Es bíblico eso? ¿Está en la Biblia? Pero no le estaba dando indicación, le estaba captando la atención. No tenía ni idea por qué. Pero ¿sabes qué pasó cuando le dijo esto a ese hombre? Este hombre había estado haciendo o había creado un musical de Peter Pan. Y cuando Noel McKinney habló esa palabra, no sé por qué, pero tengo esta palabra, Peter Pan. Punto. ¿Qué pasó? Ya esa persona se quebrantó y ya estaba listo para recibir la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios ya fue otra cosa, pero le captó la atención con cosas. Y muchas veces eso pasa. La profecía es que igual viene algo para hacerte, darte cuenta, esto viene de Dios. Pero luego la indicación, qué tienes que hacer o qué el guía, lo que Dios esté hablando, va a alinearse con la palabra. Dios puede aplicar su palabra a una situación de una manera fresca, pero nunca se va a contradecir a sí mismo. Pesar una palabra no es dudar del que la trajo.
Aun si un profeta te trae palabra de Dios, pesar la profecía o lo que te traiga no es dudar de la persona, sino es aún, o sea, la profecía revela solo una parte. Por eso eso pesarla no deshonra al profeta, honra la naturaleza parcial del don. Pero también hay un límite, porque aún, como leímos antes, aunque un ángel traiga revelación, traiga otra cosa, si contradice el evangelio, ¿qué haces? Lo rechazas. Tenemos que pesar la palabra. Una nota, nada más aquí. O sea, aún les comento, o sea, ¿sabes? Para un profeta, ¿qué es lo que más necesita hacer? Estudiar la palabra de Dios. Porque si no la conoce, ¿de dónde va a salir las palabras que Dios quiere compartir? O sea, y lo digo como nota porque es importante, porque si tú entiendes que el profeta tiene que hablar pasado o en principios de la palabra y no va a contradecir la palabra de Dios, entonces que es muy fácil para nosotros discernir si viene de Dios o no. ¿Se alinea o no se alinea? Punto número 3, no te apresures. Una palabra puede ser real y aún así no ser para ahora. Y este punto se trata de no forzar el significado, el tiempo ni el resultado de una palabra antes de que Dios lo aclare. Un elemento lo contiene la palabra, otro elemento la interpretación de la palabra, otro elemento es el tiempo de la palabra. A veces escuchamos con claridad, pero nuestra interpretación está incompleta. O sea, si se acuerdan el ejemplo que di al principio. O sea, ahora, con perspectiva, ¿fue Dios que me dijo en el 2004 de volver a España? La palabra era correcta, pero ¿era el tiempo correcto? Y yo me emocioné, me apresuré y empecé a intentar casi forzarlo. Decía, no, por Y, o sea, buscando la manera de hacerla cumplir. Pero no era el momento. A veces escuchamos con claridad, pero nuestra interpretación no está completa. Y aún el año siguiente, o sea, ya había desechado esa parte y otra vez escucho, no te vas a quedar. Inmediatamente me asusté, malinterpreté, intenté cambiarlo. No te apresures. Primero el tiempo, solté la palabra porque no llegó a confirmación y luego hasta malinterpreté, etc. Y muchas veces hacemos eso. En sí la palabra era exacta, la interpretación y el tiempo eran lo que necesitaba corrección. A veces la palabra es correcta, pero mi interpretación del tono, de la condición o del tiempo necesita corrección. Y aún les digo, no toda puerta cerrada significa que Dios no habló. A veces una puerta cerrada significa que la palabra no es para ahora o que todavía necesita confirmación. En Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Y aunque parezca que demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a duda sucederá y no se tardará. No te apresures. Anótalo, escribe. Aún, hay veces que escribimos y parece que no tiene nada que ver. No sé si alguno ha recibido palabra y luego pasa el tiempo y dices que no fue. Pero, o igual hasta no lo hemos entendido. Una persona que me llama mucho la atención en la Biblia es María, la Madre de Jesús. ¿Sabes que ella recibió revelación, recibió un montón de palabras, de cosas? ¿Y sabes cómo actuaba ella? ¿Qué hacía?
Porque muchos no lo entendían. Pero ¿cuál crees que era su respuesta? En Lucas capítulo 2, 19 dice lo siguiente: pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. A veces necesitamos guardar lo que recibimos. ¿Qué diferencia hubiera marcado, o sea, si hubiera guardado ese primer mensaje en el corazón y lo tenía presente? Al recibir la segunda, hubiera sabido, ahora sí es el tiempo. Pero realmente como vi, no, me equivoqué. Pasé el tema. Muchas veces una palabra profética confirma algo que Dios ya estaba moviendo. Puede nombrar algo que ya está en el corazón, dar claridad a algo confuso o sacar a la luz algo que no habíamos visto, pero que resuena cuando lo escuchamos. Yo creo que para mí la mayoría de las veces profecía está confirmando algo que ya hay. O sea, sí hay ocasiones que puede ser algo nuevo que esté cambiando o te esté redirigiendo, pero honestamente cuando hace eso, yo lo guardaría en el corazón. Porque, o sea, necesitas confirmarlo, necesitas saber el momento, necesitas confirmación, necesitas pesarlo. Pero muchas veces cuando vienen palabras no es cosa nueva. Muchas veces ya es algo que tú estás sintiendo o hay cosas que se están alineando y dices, sí, esto tiene sentido, por aquí va. Esto se alinea. O sea, y muchas veces eso pasa, o sea, para mí con profecía la mayoría de las veces eso pasa. Muchas veces queremos aún recibir dirección, aún Isel comentaba en la primera reunión, pero muchas veces queremos que alguien más venga y nos diga qué hacer. Pero nosotros tenemos que tomar responsabilidad y escuchar a Dios. O sea, y luego viene el profeta y confirma lo que Dios ya nos está hablando. La profecía rara vez es algo totalmente nuevo y que haya salido de la derecha o de otro lado. Si una palabra está completamente desconocida de lo que Dios ha estado haciendo en una persona, se debe guardar con cuidado y pesar con el tiempo. O sea, y me encanta porque María hacía eso. Porque no entendía, lo guardaba en su corazón y aún, o sea, meditaba o pensaba en ello. Hay palabras que realmente sí debemos de actuar rápido. Pero hay palabras que guardamos y palabras que Dios confirma, aclara o redirige. Guardar una palabra no es incredulidad. A veces guardar una palabra es lo más fiel que podemos hacer. Una palabra verdadera todavía necesita un tiempo verdadero. Aún algunas palabras no son instrucciones para hoy, son semillas que Dios nos pide guardar hasta su temporada. Y tampoco quiero entrar en ello, pero aún, o sea, mientras prepara esto, a veces hay hasta palabras que son generacionales, que son palabras que nos da y no se van a cumplir con nosotros, sino con nuestra descendencia. Pero eso ya sería entrar en otro tema. Pero no te apresures. Punto número 4, no camines solo. Este punto me gusta, o sea, y tengo dos áreas o aspectos de esto. Pero una es no camines solo. Yo creo que la profecía nunca debe de alejarte o aislarte. O sea, presionarte presionado o independiente del cuerpo de Cristo. O sea, quizás hay momentos que vienen palabras que te dice busca a Dios, pero no te van a alejar del cuerpo. No sé si me explico. No va a ser palabra, o sea, ten cuidado con palabras que te dicen que te aleje, o sea, del cuerpo de Cristo. Ahora, un paréntesis, porque puede ser, o sea, aún si estás en una secta o algo así, puede haber gente que te está intentando avisar. Pero creo que no es el caso, o sea, cuando estás en una congregación sana, no va a ser el caso. Porque aún una secta, ¿qué hace? Te intenta aislar, te desconecta de los que te rodean.
Si estás en una congregación sana, que no te está desconectando, sino te está conectando con otros, una palabra que te desconecte, ten cuidado. No te aísle, no camines solos. O sea, es muy diferente, o sea, que recibas una palabra de dirección que te esté impulsando, llevando a mudarte de ciudad, de trabajo, o ir aún de misionero a un país. Pero te está impulsando hacia adelante, no te está llevando a aislarte. ¿Sí? No sé si me explico. No camines solo. Pero otro aspecto también de esto de no camines solo, a veces hay palabras que son pesadas. No sé si me explico. Hay palabras que a veces, o sea, es que impone o implica cosas fuertes. Implica que tienes que cambiarte de ciudad, tienes que cambiar el trabajo, tienes que soltar un trabajo, tienes que… O una palabra de casarte. No, o sea, o sea, son palabras pesadas. No camines solo. Ahí yo te diría, animaría es no vayas solo. Aún, o sea, para mí, o sea, aún el ejemplo que di de salir de Miami, o sea, yo sentí salir, pero ¿qué hice? No lo cargué solo. Lo compartí con el liderazgo y lo compartí con otros. Y ellos me ayudaron a aún entender, no era el tiempo, y más adelante, cuando sí era el tiempo, aún el contraste del no primero y luego un sí, me ayudó a entender, ahora sí es el tiempo. No caminé solo. Un ánimo pequeño, o sea, simplemente se puede recibir. O sea, a veces hay palabras y son para ti, no son para compartir. Pero si son palabras pesadas que implica algo fuerte, compártelas. No lo cargues solo. En Hechos 13, versículos 2 y 4 al 4 dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, ayunaban al Espíritu Santo, dijo, designen a Bernabé, a Saulo para el trabajo especial, cuales los he llamado. Así que después de pasar tiempo en ayuno y oración, los impusieron las manos y los llevaron entonces a Bernabé y a Saulo, fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Pero otra vez oraron, ayunaron y juntamente los enviaron. Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. La confirmación no siempre llega al instante. A veces llega por medio de la espera, la oración y líderes que buscan a Dios en silencio. La verdad es que el Espíritu Santo habla de manera personal, pero no nos hace independientes del cuerpo. No camines solo. Quiero terminar con este punto, el punto número 5, y es hazte cargo. No puedes vivir de lo que otro oyó por ti. Si Dios te está hablando, tú eres responsable de responderle. A veces queremos que otro nos diga qué hacer o cómo hacerlo, pero tú vas a ser responsable delante de Dios. Hacerte cargo significa dos cosas. Soy responsable de escuchar a Dios y soy responsable de obedecer cuando Él lo deje claro. Y esto está aún en el mensaje, estamos hablando, pasa de discernimiento a responsabilidad. Y aún te diría, si una palabra involucra a otra persona, esa persona sigue siendo responsable de escuchar a Dios. Y eso creo que es muy importante porque, o sea, hay a veces sí escuchas algo y que corresponde y implica a otra persona. Pero yo te diría, la otra persona también tiene que escucharlo. ¿Dónde se puede algunos ejemplos donde se puede aún volver peligroso? O sea, alguien puede decir, Dios me dijo que tú tienes que hacer esto conmigo. Eso no quita mi responsabilidad delante de Dios. Algunos ejemplos.
el matrimonio. Si alguien dice que Dios le dijo que tú vas a ser su esposo o su esposa, tú necesitas escuchar a Dios por ti mismo. No vas a nada más descansar en lo que esa persona escuchó. Negocios. Si alguien dice que Dios habló sobre una le habló sobre una propuesta de negocio, tú todavía necesitas buscar a Dios, usar sabiduría, examinar la propuesta y recibir consejo. No te metas en algo porque alguien dijo, no, es que Dios me dijo. Ten cuidado. Si Dios te habla, Dios te habla. Pero no te guíes por lo que Dios le habló a otro. En el ministerio, si alguien dice que Dios te dio dirección para su asignación, escucha con humildad, recíbelo, pero luego pésalo. Pero tú sigues siendo responsable de lo que Dios te habla personalmente. En Romanos 14:12 dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Cuando estemos delante de Dios, ¿tú crees que Dios te va a decir, oye, ¿hiciste caso lo que le dije a fulano que tú hicieras? ¿Tú crees que Dios va a ser así? Dios te va a hacer responsable de lo que Él te dijo y lo que te pidió. Gálatas 1:10 dice que quede claro lo que es mi intención, ganarme el favor de la gente, sino la de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. El propósito no es agradar a la gente, es agradar a Dios. Una palabra profética puede invitarme a escuchar, pero no puede reemplazar mi obediencia a lo que Dios me habla a mí. Después de una palabra se recibe, se pesa y se confirma y se entiende en su tiempo y la obediencia importa. Santiago 1:22, igual han escuchado este pasaje. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. No te muevas antes que Dios, pero no te quedes quieto cuando Dios ya lo dejó claro. Yo me acuerdo en otra situación también que me pasó. Y hubo alguien que me dijo, o sea, en el 2005, 2006, yo estaba yendo a una iglesia en Agua Marina. O sea, yo estaba atendiendo, estaba sirviendo, estaba tocando el bajo allí en la iglesia y la verdad estaba cómodo, yo estaba bien. Mi padre en esa temporada, o sea, le invitaron para ser el pastor aquí en la iglesia. Y fue justo en este edificio, en el 2006 creo más o menos. 2006, 2007, ya ni me acuerdo. Pero la verdad yo estaba cómodo. Estaba trabajando y estaba sirviendo en la iglesia, yo estaba bien. Y alguien me sugirió, me dijeron, oye, ¿y por qué no vas y apoyas a tu padre? Yo honestamente, o sea, fácilmente, o sea, una palabra, digo, la pudiera haber desechado, pero me lo quedé meditando, pensando y tomé un tiempo para orar. O sea, y me puse a orar y a ayunar sobre el tema, decirle, o sea, Dios, ¿realmente quieres que haga esto? Porque yo estaba cómodo donde estaba. O sea, más fácil, a veces más fácil quedarte donde estás. Pero, o sea, la verdad es, durante el tiempo en oración, ayuno y oración, yo sentí sí. O sea, sí, necesito ir y apoyar. O sea, y estar y venir aquí a esta iglesia y estar ayudando, apoyando. Lo que hice también en ese momento, ya tenía la palabra, pero como ya había metido la pata con otras palabras, yo dije, o sea, me acerqué con el liderazgo que tenía y le dije, mira, yo he sentido esto, he estado orando y ayunando, he sentido esto, pero sin embargo lo pongo en tus manos
para que tú me digas cuándo es el momento. O sea, y me acuerdo que el pastor me dijo, o sea, está bien, no comentes nada, no digas nada y vamos a estarlo viendo y ya cuando sea el momento oramos por ti y te soltamos. Yo dije, está bien. ¿Sabes cuánto tiempo pasó antes de que me volviera a decir llamar? Pasó prácticamente un mes. Un mes más tarde, después de que yo había sentido, ya tenía la palabra, pero ya estaba descansando, ya está fuera de mis manos. Me someto, me sujeto y ya cuando Dios diga, Dios va a indicar claramente. Y yo me acuerdo, o sea, pasó el mes y el pastor se me acerca un día y me dice, o sea, sí me dijo, vamos a orar por ti este fin de semana. Y te vamos a soldar para que puedas ir y servir en la otra iglesia. Pero, o sea, aún me acuerdo porque aún tuve amigos en la iglesia que aún me preguntaron, ¿y por qué no me dijiste nada? Pero una cosa que aún veo en esto y creo que aplica aún lo que estamos viendo el día de hoy, pero recibí con humildad, porque recibí la palabra y la pesé. No me actué sobre lo que alguien me dijo, sino lo agarré, lo medité y lo oré. Recibí con humildad, no desprecié el sentir que Dios me estaba diciendo. Pesé la palabra, ayuné, oré. Lo pesé antes de actuar. No me apresuré. Dejé el tiempo aún en el tiempo en manos del pastor en vez de forzarlo. No caminé solo. Llevé la autoridad espiritual y esperé la confirmación. Pero luego me hice cargo. Porque tenía la palabra y cuando el tiempo se confirmó, hice el ajuste. Una palabra verdadera, recibida con humildad, pesada con cuidado, guardada con paciencia, confirmada en el cuerpo y obediencia personal, siempre te va a acercar más a Dios. Quiero tomar un momento, un tiempo, porque yo creo que muchos han recibido palabras o en estos meses o han recibido palabras de Dios en sus vidas. Y si no has recibido, yo sé que tarde o temprano vas a recibir palabras de Dios. Pero quiero que tomes un momento para meditar, pensar en lo que has recibido. Y tengo algunas preguntas para hacerte acerca de esa palabra. ¿Qué me está pidiendo realmente esta palabra? Lo que has recibido, ¿qué te está pidiendo? Muchas veces palabras vienen para dar dirección, a veces corrección, otras cosas. ¿Qué te está pidiendo? ¿Le estoy añadiendo alguna condición, un tono o un tiempo que Dios no dijo? Yo lo he hecho. Yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Recibimos, Dios nos habla y queremos ajustarlo a lo que nos conviene. Y te pregunto, ¿cuál es el siguiente paso de obediencia? Si es que lo hay. ¿Hay un paso que tienes que tomar? Muchos tienen palabras en su mano. Tú tienes una palabra de Dios hoy. No sé si se acuerdan, aún la semana pasada, o sea, hubo palabras que se dijeron hacia nosotros y aún hacia la iglesia. O sea, yo creo que, o sea, muchas no han sido palabras, no son nuevas. Porque si se acuerdan, la semana pasada Gerardo estuvo compartiendo, o sea, y una cosa que habló es de que, o sea, Dios nos quería entregar una iglesia, o sea, tenía un sitio preparado. O sea, no me acuerdo todas las palabras, pero sin embargo es una palabra que hemos estado recibiendo a través de los últimos años. Que Dios nos ha estado hablando de que tiene un sitio preparado para nosotros. Es más, hay varios en la iglesia, en la congregación que han tenido visiones o Dios les ha enseñado o ha habido palabras proféticas que Dios tiene un sitio para nosotros.
Yo estoy convencido, yo sé que sí lo hay. Honestamente, si fuera por mí, me hubiera cambiado hace años. Pero yo sé que tengo que estar muy atento al tiempo, momento correcto. Una cosa que yo he sentido, aún por lo que seguimos aquí, es que yo he sentido que Dios ha hablado de que tenemos que aprender a usar lo que tenemos en las manos antes de que nos da otra cosa. Pero sé que Dios tiene un sitio preparado. Y aún, yo les digo, hemos recibido palabra, lo hemos pesado, no es algo nuevo, sino es algo que Dios ha estado hablando. Y yo lo que aún les animo, les pido que ayuden, aún como congregación, oremos para el momento correcto. Porque sé que Dios tiene un sitio. Ahora la pregunta es ¿cuándo? Aún quiero comentar. La palabra no solo consuela y corrige, pero también puede soltar algo nuevo. Se me hace muy curioso, muy interesante, porque no ha sido algo planeado, pero desde noviembre del año pasado hemos tenido profetas, en febrero, ahora y la semana que viene. 4 profetas en menos de 6 meses. Muchas veces las profecías empiezan a llegar, palabras de Dios empiezan a llegar, porque algo nuevo se está desatando. Yo creo algo se está desatando. Pero no solo como iglesia, sino aún cada uno de los presentes. A través de los años hemos tenido diferentes etapas difíciles como iglesia. Y a veces no hemos hablado, no hemos dicho. Pero este año pasado ha sido complicado. Pero muchas veces, aún como dice la palabra, el momento más oscuro es antes del amanecer. Muchas veces la dificultad, cosas están sucediendo, palabras se están desatando porque algo nuevo viene. Y quiero animarte, que aún las palabras que Dios te ha dado, porque Dios nos ha dado palabras a cada uno, recibe, pesa y responde. Como iglesia, estamos y vamos a estar haciendo eso. Hemos recibido palabras aún del tema del local. Lo hemos pesado. Yo lo creo. Ahora la respuesta, ¿qué vamos a hacer? Para mí es ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Kairos, que es el momento que Dios tiene preparado. Pero te animo a lo mismo con lo que has recibido. Palabras que has recibido a través de, no solo estos meses, a través de años. Recibe, pesa y responde. Hay palabras que tienes que guardarlas. Esa es una respuesta. Pero hay palabras que te está llevando y tienes que hacer algo con ello. Responde. Dios está desatando algo. Dios está haciendo algo. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque eres fiel, eres bueno. Y Padre, tú nos has dado palabras a cada uno. Padre, yo te pido que nos ayudes a recibir, a pesarlo y aún a responder a lo que tú nos has hablado, Señor. Te doy gracias, Señor. Amén.